y sigo siendo neurótico. Mi nombre es Víctor Javier, sigo siendo neurótico. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues seguimos en el mismo tenor del cuarto paso y bueno, qué bueno que estamos ya en vísperas de acabar este paso, pero bueno, tenemos la mecánica que es para aquellos que no conocen, que no saben. La forma en que este taller trabaja es con tres voluntarios. Primero, la lectura del párrafo. Segundo, tres voluntarios que vayan a responder las preguntas siguientes. Cada párrafo tiene una o varias preguntas y cuando se hace la pregunta, quien está coordinando invita a tres voluntarios que en 3 minutos cada uno responda a la pregunta, ya sea que regularmente la respuesta está ahí en el escrito, pero si quiere dar una breve opinión de lo que él piensa, puede hacerlo. Bien, adelante, Olivia. Al contrario, Víctor, gracias a ti y pues bueno, vamos a iniciar, como nos comentó el compañero, la dinámica es leemos el párrafo, vamos a la pregunta y pedimos la participación de tres compañeros que deseen compartir acerca de la pregunta y pues bueno, nos quedamos la semana pasada en el párrafo 43 que nos dice, pero todos los alcohólicos que han perdido sus trabajos, sus familias y sus amigos a causa de la bebida, tendrá que examinar despiadadamente a sí mismos para determinar cómo sus propios defectos de personalidad han demolido su seguridad. Los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autocompasión, conmiseración, perdón, y la depresión. Estas se originan en causas a que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas. Para hacer un inventario al respecto, debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas. Se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad se suele presentar en cualquier ocasión en que los instintos se ven amenazados. Eso nos dice el párrafo y la pregunta nos dice, ¿qué pasa con aquellas personas que han perdido a sus familias y trabajos por causa de su forma de beber? ¿Podrían Alcohólicos Anónimos ayudarle y cómo? ¿Quién quiere participar? Con tres levantamientos de manos, compañeros. ¿Quién desea contestar esta pregunta? Adelante, ¿quién desea participar? Nos dice la pregunta nuevamente de este párrafo. ¿Qué pasa con aquellas personas que han perdido a sus familias y trabajo por causa de su forma de beber? ¿Podría Alcohólicos Anónimos ayudarles y cómo? ¿Quién desea participar? ¿Quién dijo yo? Pues yo al respecto puedo comentar que pues esas personas que han perdido todo a través de su forma de beber, obviamente pues ya llegan en ese fondo emocional, para mí sería, ¿no? Y que obviamente pues sí, tienen la ayuda a través de Alcohólicos Anónimos con el programa y van saliendo adelante, ¿no? En mi caso no soy una alcohólica, pero soy una persona neurótica con problemas emocionales que obviamente también afectan y vamos perdiendo compañeros. Yo estuve a punto de perder un trabajo hace algunos años por mi neurosis, por mi manera de actuar hacia las personas, ¿no? Por mi enfermedad, por mi soberbia, por mi altanería. Mi familia ha sido muy tolerante en cierta forma conmigo
y me han pues, ¿cómo les diría? Soportado, ¿no? Soportado, pero solo el programa me ha ayudado, compañeros. Aquella vez que iba a perder el trabajo por mis actitudes, recuerdo que fui a doblar rodillas al grupo y a decir, yo no puedo más. Esta forma de ser mía me está afectando y está dañando y me está afectando a mi familia, a mi trabajo y pues a mí misma. Y el programa pues me va dando las herramientas para poderme sobrellevar estas situaciones, ¿no? De otra mejor manera y cambiar mi forma de pensar y actuar, ¿no? Es lo que yo les puedo compartir. No sé si alguien más, compañeros, desea compartirnos para ustedes qué piensan, qué opinan de esta pregunta de la 43.1, que nos dice qué pasa con aquellas personas que han perdido a sus familias y trabajos por causa de su forma de beber. ¿Podría Alcohólicos Anónimos ayudarles y cómo? Adelante, ¿quién dijo yo? Les recuerdo que la reunión es interactiva, compañeros. Todos tenemos algo que aportar a esta bella reunión. Así que adelante, anímense. Ok, nadie. Bueno, ya hubo un valiente que se animó a levantar su manita. Adelante, Ragazza. Adelante, compañera, si puedes abrir tu micro, Oh, Ragazza. hola compañero, ¿me escuchas, no? Sí, ¿Me perfecto. escuchas? Oh, Como ok, ve. bien. Mi nombre es Nidia y tengo pues diferentes, soy neurótica, sí, alcohólica y varios, ¿verdad? Pues enfermedades emocionales. Sí, el programa de Alcohólicos Anónimos, la persona que es alcohólica pues es una persona muy enfermas, ¿no? Son personas bien descontentas, irritables y inquietos, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿quién quiere estar al lado de una persona descontenta, verdad? Y entonces irritable porque todo le molesta, ni que respire o que una mosca vaya por al lado de ellos, ¿no? Entonces, sí, esos comportamientos, ¿verdad? El enfermo o la enferma, pues, no se va a dar cuenta, porque ya es un patrón de comportamiento, pero sí los demás lo pueden ver y van a opinar, pero no saben su enfermedad. A algunos sí le sale el alcohol por los poros, ¿verdad? Y se nota si faltan los lunes o los viernes, los días de, entre comillas, fiesta y de recuperación o de las secas, ¿verdad? Sí, para la familia de ayuda está Al-Anon, que es un programa que para cualquier familiar que esté sufriendo de su, de su amigo o de familia alcoholizada, ¿no? Es un programa que nos va a enseñar, ¿verdad?, a cuidarnos y amarnos más y no depender o tanto, ¿verdad?, ese control que queremos que nuestro enfermo se recupere y pensamos que somos, el ser superior, ¿verdad? En mi caso personal, no. Esto esto que yo hablo es mi opinión personal también, compañeros, ustedes no tienen que estar de acuerdo con nada de lo que yo digo. Esto es a base de mucho estudio y mucha investigación que se sigue haciendo, ¿verdad? Y gracias al compañero y a la compañera que están haciendo este servicio. Pues sí, hay ayuda si lo buscan. Hay quien piense que lo puede hacer solo y estos programas no se hacen solo, uno necesita unos guías, ¿verdad? La
lo que algunos llaman guías espiritual, otros llaman madrina o padrino, ¿verdad? Cada cual le va a dar su nombre. Ah, sí, compañera, gracias. Eso es lo único que tengo que compartir por hoy. Al contrario, gracias a ti, compañera, por animarte a levantar tu manita y compartir. Adelante, Ángeles. Buenas tardes, soy Ángeles Neurótica. Dice, ¿qué pasa con aquellas personas que han perdido a sus familias, sus trabajos, por causa de su forma de vivir? Bueno, pues yo no soy alcohólica, pero soy neurótica. Y bueno, y aquí según el texto dice que, pues que se perdieron esas bendiciones porque por culpa de los defectos de carácter, ¿no? Que demolieron pues la seguridad y que despiadadamente actuaban de manera irracional, ¿no? Con esos síntomas de inseguridad emocional, que son la ansiedad, la ira, la autocomiseración y la depresión. Esas fueron las que causaron la pérdida del trabajo y de los amigos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ángeles. Bueno, pues gracias, compañeros. Vamos a la conclusión. Adelante, Víctor. Bueno, 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 le dijo la mula al freno. Comemos o bebemos o a ver qué hacemos. Mi nombre es Víctor y soy neurótico. Bueno, ¿puedes recordarme la pregunta? Sí, Víctor, claro que sí. Dice, ¿qué pasa con aquellas personas que han perdido sus trabajos y sus familias por causa de su forma de beber? ¿Podría Alcohólicos Anónimos ayudarles y cómo? Bien, el programa del Libro Azul dice rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos, no son culpables, al parecer nacieron así. Por su naturaleza son incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa honradez. Para estos, las probabilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves trastornos mentales y emocionales, aunque muchos de ellos pueden recuperarse si tienen capacidad suficiente para ser honrados. Nuestras historias expresan lo que éramos antes, lo que nos aconteció y que somos ahora. Y si tú quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Algunos de nosotros nos resistimos a algunos de ellos. Creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por esto que con todo el ahínco que pueda animarnos, te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismo comienzo. Bien, aquí esta parte del quinto capítulo nos dice que el programa puede ayudar a las personas siempre y cuando sean honestamente honrados. Si una persona no es honestamente honrado, no puede ayudarles el programa, porque no lo va a llevar bajo el esquema de la verdad. En otras palabras, no puede practicar el principio, porque el principio está solicitando que la persona sea humilde para reconocer sus defectos y sus virtudes, para poder hacer algo por ellos. Los instintos desbocados del enfermo adicto al alcohol, esclavo del alcohol,
lo han hecho perder no solamente a su familia, a su propia dignidad como persona, como ser humano. Y aunque trata él de ser valiente para enfrentar a este mundo de situaciones, lo real es que se aferra al alcohol como la búsqueda de una consolación, pero no puede encontrar la respuesta dentro de la botella. ¿Por qué? Precisamente porque está enfermo espiritualmente. ¿Cómo que está enfermo espiritualmente? ¿Cuántas enfermedades hay? Solamente una. El ser humano está enfermo del espíritu. Es una sola enfermedad, no hay 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 20. El, el paso dice que el alcohol es un síntoma, la codependencia es un síntoma, la neurosis es un síntoma, la ansiedad es un síntoma, la angustia es un síntoma, el resentimiento es un síntoma de la enfermedad, la hipersensibilidad es un síntoma de la enfermedad. El ingesta de drogas diversas es un síntoma de la neurosis. La base de todos sus problemas es su neurosis. Dice ahí el primer paso de Alcohólicos Anónimos, dice que el alcoholismo tan solo era un síntoma de la enfermedad, que la enfermedad había sido causada por males más profundos. Y aquí es donde estamos viendo los males más profundos. ¿Qué podemos hacer con esas personas que han destruido a sus familias, que han abandonado sus trabajos? ¿Podrá hacer algo la Asociación de Alcohólicos Anónimos con esas personas? Eso va a depender de ellos, de su capacidad de voluntad y entrega al programa de recuperación. Si ellos pueden entregarse y derrotarse ante el alcoholismo para poder resolver su obsesión y compulsión, ellos, si logran hacerlo y si siguen los 12 pasos de la recuperación, de seguro que van a volver, si no, quizás no recupere a la familia, quizás no la pueda recuperar, porque ha hecho mucho daño, pero a lo mejor puede reconciliarse con la familia y más adelante tener una nueva oportunidad haciendo otra familia. Aquí la situación es que muchos logran recuperarse y recuperar a la familia, porque la familia está bastante dañada y puedes leer el capítulo 8 a las esposas. Ahí nos habla de cómo las esposas traicionaron a sus esposos por causa de qué, del abandono que el alcohólico había hecho de ellos o el hartazgo, los golpes y todas las cosas que ellos hicieron, las violaciones que ellos hicieron, los golpes y los abandonos, la falta de atención hacia la persona, hicieron que estas personas de alguna forma buscaran vengarse. Así es que ahí está el cuadro de la enfermedad. Ahí habla a las esposas, dice, ¿verdad? Este 8º capítulo es un 8º capítulo escrito por Al-Anon, donde explica cómo se destruyó a la familia. Y el 9º capítulo, la familia y la familia. Antes decía y la familia, después no, dice y la familia ahora. El 9º capítulo nos habla de cómo se ha roto
¿Y cuál es la lucha en que va a enfrentar el enfermo? ¿Cuál es la lucha que va a enfrentar el enfermo para poder reconstruir la moral dentro de su casa? La lucha de poderes que va a encontrarse con una mujer que ha estado administrando su casa durante mucho tiempo y él va a querer tomar las riendas del hogar y va a querer el amor y el respeto de los hijos que de momento no va a lograr. Y si lo logra con su neurosis, con su síndrome de abstinencia de borrachera seca, puede echar a perder ese cuadro. Por eso es importante que el enfermo tenga un tratamiento emocional sobre eso, porque su estructura emocional lo llevó, su mala forma de pensar, mala forma de actuar, sus malas ideas, lo llevaron al fracaso, al desorden. Ahora tiene que arreglar su mundo mental, porque está enfermo del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la acción de los pensamientos en el ser humano. El espíritu es la acción de los pensamientos en el ser humano. Así es que es para nosotros importante el hecho de comprender que el desorden mental, esa manera torcida de pensar, como dice el primer paso de Neuróticos Anónimos, hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar destructiva. Entonces, el enfermo alcohólico tiene una mente destructiva, tiene actitudes destructivas que fueron las que lo ayudaron a beber. Su frustración, su enojo y todo lo que él traía, todos esos vacíos que él traía, lo llevaron a beber y a ser un alcohólico. Por eso el problema no es el alcoholismo. El alcoholismo es una alergia y como alergia es incurable, pero las emociones son curables. Y esa es la recuperación, cuando nosotros podemos abstenernos del defecto de carácter o controlarlo, abstenerse o controlarlo es importante para poder arreglar el mundo emocional que traemos todo descompuesto, todo desconchiflado ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario someterse a principios espirituales si quiere restaurar su vida personal. Su vida personal, y no es por la esposa, no es por los hijos, es por tu salud mental, por tu salud del espíritu. Un día me preguntaron, oye, Víctor, entonces, ¿qué está enfermo, el alma o el espíritu? El espíritu está enfermo y el espíritu enferma al alma. Cuando el espíritu tiene esos malos pensamientos, esa perversa manera de ver la vida, esa perversa manera de enfocarse en la existencia, pues lo ha llevado a la autodestrucción, a la autodevaloración, y por eso su vida está en ruinas. Y tiene que surgir de ahí, tiene que surgir como el ave fénix, ¿no? De las cenizas volver a levantarse. Y el asunto aquí no es nada fácil, ni nada gracioso. Hay que poner seriedad al programa de recuperación si realmente quiere recuperarse. De otra manera, no va a poder lograrlo, porque está luchando contra su instinto desbocado. Gracias, Olivia. Al contrario, Víctor, gracias a ti. Pues vamos a la siguiente pregunta de este mismo párrafo 43 que acabamos de leer, que nos dice, ¿cómo llegaron a esta clase de personas a ser inseguros? ¿Y cuándo se presenta este tipo de inseguridades? ¿Quién desea participar, compañeros, con 3 levantamientos de mano, 3 participaciones? ¿Quién desea contestar esta pregunta? ¿Cómo llegaron a esta clase de personas a ser inseguros y cómo se presentan
este tipo de inseguridades. ¿Puedo participar? Claro que sí, adelante, gracias. Gracias. Pues es esa, aunque estemos en negación, ¿verdad? De nuestra condición. Bueno, voy a hablar en primera persona, perdón. Aunque esté en negación de mi condición, es inevitable que los momentos, minutos, horas, ¿verdad? Que el día en que mi conciencia no está em, alterada o distorsionada, ¿verdad? Intoxicada por alguna sustancia o por el alcohol, eh, a menos de que yo ya tenga un problema ya mental demasiado serio, ¿verdad? Ese dolor que causa el ver la realidad, así respondería yo de esa forma, ¿verdad? ¿Cómo llegaron esta clase de personas a ser inseguros y cuando se presentan este tipo de inseguridades? Pues al ver que me está chocando la realidad, o sea, es inevitable que las personas, a veces decimos hasta que toque fondo, pero yo creo que todos los días tenemos esos momentos donde la realidad, ¿verdad? En otros lugares, en otras comunidades que tienen reglas, horarios, reglamentos, ya sean comunidades, ¿verdad? Espirituales, culturales, deportivas. Si todavía estamos ahí porque sabemos que nos aislamos, que me aíslo y todavía llego a estar ahí, o sea, me puedo dar cuenta que no encajo ahí. ¿Por qué? Porque mm, esa condición mía pues obviamente causa, ¿verdad? Causa problemas, hace que yo no esté en la disposición de ni siquiera ni de llegar temprano, ¿verdad? A veces ni de querer llegar. Y si estoy ahí, pues obviamente ocasiono problemas, ocasiono dolor y eso me hace inseguro. ¿Por qué? Porque claro que me doy cuenta que mi conducta, mi condición no me permite tener relaciones sanas con los demás. Y algo tan sencillo, y obviamente estoy hablando por mí, ¿verdad? La puntualidad es algo que ni siquiera puedo disciplinarme para hacer. ¿Por qué? Pues porque no estoy trabajando realmente en mi recuperación. Ahora, ¿cómo puedo hablar de otro tipo de aportación, ¿verdad? Porque en todos esos grupos aún de trabajo, pues obviamente recibo un pago en una actividad fuera del trabajo, que es lo que todos conocemos, o con la familia, pues obviamente ocupo un lugar y hago un rol, un servicio, una aportación, y esta condición es inevitable que no me haga inseguro. ¿Por qué? Pues porque me doy cuenta en esos momentos donde estoy consciente que estoy eh, cometiendo errores que no debería de cometer, y no hablo por esa perfección, sino porque podrían ser prevenibles, porque si me dedicara a mi recuperación, pues podría realmente ser de aportar a lo mejor hasta lo mínimo, ¿no? Pero es muy, muy difícil que no me cause inseguridad. Entonces, pues para seguirme de alguna manera protegiendo, pues simplemente pues me aíslo, todos esos amigos, todas esas personas que podrían ser en amor, sabemos, ¿verdad? Esa retroalimentación que yo necesito, ese comentario de que nos hacen en amor: no te veo bien, no estás bien, ¿cómo te puedo ayudar? En la mayoría de nosotros, ¿verdad? Sabemos que no nos gustan esos comentarios. Ahora, yo hablo desde mi experiencia, ¿verdad? En los grupos en los que yo he estado, que son espirituales o religiosos, pues obviamente, ¿verdad? Sí perjudicamos a los demás. Yo hablo obviamente desde lo que yo he hecho, ¿verdad? Ese carácter hace que a lo mejor en lugar de que las actividades se vuelvan fáciles para todos, ¿no? O sea, yo las he hecho difíciles para todos, en lugar de ver cómo puedo ayudar, ¿no? Pues siempre estoy pensando en mí, pero de una mala forma, ¿verdad? En el sentido de qué estarán diciendo de mí, qué estarán pensando acerca de mí, pero en realidad es porque yo sé que yo no me he ocupado con honestidad, como decían antes, ¿verdad? De mi propia condición, primero delante de Dios o del poder superior, y después con los Un minuto, demás. por favor. Ujú. Gracias, con esto ya termino. Gracias. Gracias. Adelante, Ángeles.
Bueno, dice que cómo llegaron estas personas a ser inseguras. Pienso que por los pensamientos distorsionados, eso genera mucha inseguridad por no estar viviendo el aquí y el ahora, porque se está viviendo con las experiencias del pasado, trayéndolas al presente, y pues eso genera inseguridad. Y dice, y cuando se presenta este tipo de inseguridades, pues cuando hay que tomar decisiones serias o cuando se tiene que realizar alguna actividad de carácter público, de carácter urgente y de mucha responsabilidad, entonces es cuando se activa la inseguridad por lo mismo, porque se está futurizando y también se está yendo al pasado y está trayendo toda esa causa remota a la causa inmediata. Entonces altera el presente y pues no se está haciendo seguro por esa razón. Gracias. Gracias, Ángeles. ¿Alguien más, compañeros, que quiera aportar algo acerca de esta pregunta para hacer las 3 participaciones? Ujú. Bueno, entonces, pues vamos a la conclusión. Adelante, Víctor. Bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo llegamos a ser inseguros? Es que ya éramos inseguros. El enfermo era inseguro. Precisamente por eso se volvió alcohólico, porque tenía problemas emocionales que no resolvió, ni entendía que tenía los problemas emocionales. Las personas a veces comienzan en la adolescencia, en la infancia, otros empiezan en la edad adulta en la ingesta alcohólica, pero empieces donde empieces. El asunto allí es que hay asuntos no resueltos. Hay frustración, hay enojo, hay resentimiento. Por eso, ¿por qué le agradó al alcohólico el alcohol? ¿Por qué le agradó? Porque se sentía preso y no lo sabía. En el momento en que destapó su primera cerveza o su primera copa, cualquier cosa que le guste de alcohol, en ese momento se sintió liberado. Y quizás con la primera no, quizás le pareció muy amarga, no le gustó el sabor o qué sé yo, pero ya después entró la otra y luego la otra y su estado anímico cambió. Entonces pudo empezar a hablar, pudo empezar a bailar, pudo empezar a decirle a la chica que le gustaba, pudo decirle que le gustaba. Y empezó a tomar el alcohol como una salida. Aparte del aprendizaje cultural en las películas, de que si había un dolor emocional como el desprecio de una mujer o algo así, pues hay que curar las heridas emocionales con la bebida, ¿no? Entonces, pueden cerrar el micrófono. Están tratando de cerrarlo, pero ya lo cerraron. Qué Gracias. bueno. Entonces, ese es el asunto, ¿no? De que el enfermo ya era inseguro. Y el alcohólico el alcohol lo llevó a un estado de liberación momentánea. Y con el paso del tiempo se volvió un adicto. Un adicto significa sin derecho a hablar. Se volvió un esclavo. Hacía lo que el alcohol le decía.
Cuando estaba alcoholizado podía decirle a la gente que que la amaba, que lo quería, etcétera, abrazar a la gente, todo eso, todas esas expresiones que pudiéramos hacerlo de forma natural. El enfermo alcohólico no podía hacerlo. Sus expresiones eran a través del alcohol. El alcohol era su liberador, pero se convirtió después en su acreedor. O sea, que empezó a cobrarle. Y esa fortaleza y esa seguridad que le había dado el alcohol lo volvió inseguro. ¿Por qué? Porque empezó a tener delirios. El primer delirio que tiene es el de grandeza. Es el altivo, el orgulloso, el prepotente, el que sí las puede. Ese es el delirio de grandeza, porque tiene un complejo de inferioridad. Por eso se manifiesta en su inflamación alcohólica, ¿verdad? Su hipotálamo lo hace sentirse ya alcoholizado, lo hace sentirse como está rompiendo con las estructuras morales o las que lo detienen, esas reglas que lo detienen, ahora sí, está suelto, ¿no? Un día un adicto ahí a las drogas me dijo, mira, nomás que me drogue te voy a poner unos trancazos, me dijo. Mejor pónmelos así, así, para qué vas a drogar? ¿O no que te crees lo suficientemente poderoso para hacerlo? ¿Por qué eres tan cobarde que tienes que ir a drogarte? O sea, él estaba diciendo naturalmente que necesitaba de la droga para poder lastimar a alguien. ¿Por qué? Porque era cobarde. Simple y sencillamente por eso. Porque estando sin drogas, tiene miedo a ser lastimado. O sin alcohol. Pero una vez teniendo la ingesta alcohólica, se despersonaliza completamente. Aquí, ahí en el libro azul, en el capítulo 5, nos expresa claramente eso. Y nos expresa claramente el hecho de cómo el alcohólico en su timidez se volvía parlanchín, y porque el alcohol, además, en el tercer capítulo, nos habla acerca, algo más de alcoholismo, nos habla acerca de esa personalidad alcohólica. Por eso se volvió inseguro y por eso empezó a perder la forma de las cosas, porque empezó, algunos de ellos no lo confiesan, pero empezaron a escuchar cosas o a ver cosas. Y otros llegaron a confesar que por causa de los dolores que le causaba el estar sin beber, seguían bebiendo. O sea, que toda esa manera destructiva de ser del enfermo no sabe cómo desarrollarse sin alcohol porque la mayor parte del tiempo ha vivido inmerso en el alcohol. Y cuando está sin alcohol, no sabe cómo desarrollarse, es inseguro, es hipersensible, es iracundo. ¿Por qué? Porque es un enfermo emocional. Simplemente por eso. Su enfermedad, la raíz de su enfermedad es emocional. Su espíritu está enfermo, emocionalmente hablando, no piensa adecuadamente. Sus ideas no han funcionado. Todos los que estamos aquí, los que hemos llegado a un grupo, tuvimos que haber reconocido que nuestras ideas no funcionaron bien. Nos llevaron a la autodestrucción, a la autodevaloración, a vendernos por cualquier cosa.
Y ahora teníamos que cambiar esas antiguas maneras de pensar por nuevas formas de pensar que el libro azul propone. Ahora el paso propone. Los pasos nos proponen cómo cambiar de juicios y actitudes. Los pasos nos proponen la necesidad de un poder superior, de un Dios, dice el tercer paso, como cada quien puede comprenderlo. Y también por eso necesitamos hacer un análisis profundo de nuestra personalidad para poder entender de dónde comenzó nuestro problema. En fin, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos al siguiente párrafo, que es el 45, dice, las preguntas encaminadas a aclarar este asunto pueden ser así, fijándome tanto en el pasado como en el presente. ¿Cuáles situaciones sexuales me han producido sensaciones de inquietud, amargura y frustración o depresión? Responder a las preguntas de acuerdo a tu criterio. Ajá, a ver, compañeros, aquí nos dice el párrafo 45. Las preguntas encaminadas a aclarar este asunto pueden ser así, fijándome tanto en el pasado como en el presente. ¿Cuáles situaciones sexuales me han producido sensaciones de inquietud, amargura, frustración o depresión? ¿Quién desea compartir con un levantamiento de manos y contestar estas preguntas? Adelante, ¿quién dijo yo? ¿Quién desea participar? Este párrafo es un poquito más pequeñito, pero bueno, nos habla eh, de que podemos fijando, no, ay, espérame, las preguntas encaminadas a encarar este asunto pueden ser así, fijándome tanto en el pasado como en el presente. O sea, podemos empezar a ver en la parte sexual qué me ha producido sensación de inquietud, amargura, frustración o depresión. Eh, bueno, yo le podría incluir aquí en mi caso personal, en algún momento, esta parte de la sexual me generó culpa. Ajá. Cuando empecé a mi actividad sexual, me generó culpa, ajá, por las ideas o los prejuicios que yo traía desde mi familia, ¿no? Este, y obviamente, pues esto me trajo, pues, después a la frustración, ¿no? O a la depresión de, híjoles, es que no soy lo que, pues, la familia esperaba, ¿no? Em, Eso es lo que yo comprendo acerca de este párrafo, de esta pregunta. Recordemos que pues, no podemos ser tan explícitos, pero bueno, pues podemos compartir que nos ha afectado ya sea en el pasado o en el futuro con esta parte sexual, ¿no? Y bueno, adelante, Ángeles. Bueno, pienso espérame, porque es que no tengo están en un lugar donde no las tengo cerca, entonces. Ajá. Bueno, ¿cuáles situaciones sexuales me han producido sensaciones de inquietud, amargura, frustración y depresión? Pienso que la sexual, porque sí genera cierta culpa, cierto rechazo y e inseguridad, ansiedad e inseguridad. También de alguna manera amargura y depresión, o sea, todas como que desde la parte sexual, sí. En mi caso, ¿no? Gracias. Gracias. Y sigue Ragaxa, adelante Ragaxa.
Buenas compañera, mi nombre es Nidia, pero una compañera en un grupo medio ese nombre, Regazza, ¿no? Compañera, esto de la sexualidad es, es cosa íntima, ¿verdad? De nosotras y a veces tenemos miedo de hablarlo, pero ya cuando sigo liberándome, pues qué bonito, ¿no? ¿Cómo yo me frustraba? Pues desde jovencita, leía libros, de la sexualidad y yo pensaba que en yo saber, entre comillas, saber mucho de eso de la sexualidad y cómo hacer un hombre feliz, pues ya yo iba a tener control, ¿no? Y no es cierto, compañeras, nunca tuve el control. Al contrario, me causó mucha frustración en, en pensar que la otra persona pues iba a estar bien satisfactoria, algo así. Ajá. Entonces, este, como sí, este problema del control, ¿verdad? Que uno piensa, pues yo soy la mejor Coca-Cola, ¿no? Yo sí puedo, aquella es muy floja, pero yo soy más poderosa. Y, y eso es un autoengaño. Y ahí pues me daba mi tristeza y depresión, ¿verdad? Porque a la larga, pues bye bye, se fue, ¿no? Y yo ahí, ¿qué hice? ¿Y qué hice que se fue, verdad? Y tantas revistas y tantos libros, y me vestía y compraba la ropa exótica para tenerlo ahí, ¿verdad? Pues eso es lo que el Matrix, ¿verdad? Lo que la sociedad, ¿verdad? Y la televisión y todos los anuncios, pues no venden eso. Y pues si caemos tontas, como yo caí varias veces, y gracias al programa, pues ya uno va entendiendo o va educándose, ¿verdad? Y reprogramándose que eso es una falacia, eso es un mundo bien fantasioso. Pues esa ha sido mi experiencia personal, compañeras. Yo no quiero ofender a nadie en esta reunión. Gracias. Al contrario, gracias. Bueno, pues ya están las 3 participaciones. ¿Puedo, Vamos a la... puedo, Sí, puedo adelante. compartir o no? Claro que sí. Sí, respecto de la sexualidad, ¿no? Qué importante, ¿no? Yo la verdad que la sexualidad no me he llevado nunca bien. Mi madre tenía muchos problemas, mi padre alcohólico, se ve que tenía muchos problemas de relación de pareja, ¿no? Ella tenía hijo, es como que ya no lo toleraba. Y después no se hablaba, era un tema tabú, que no se hablaba. Y después fui a parar me mandaron a una escuela de monjas alemanas donde obviamente que la palabra sexo era totalmente tabú, no se hablaba de ese tema, lo único que ellas hacían las monjas eran mostrarnos videos de, de abortos, que eso es lo que no teníamos que hacer, que estaba totalmente prohibido, era muy sangriento, era como un fenómeno así. Y bueno, y eso me cerró a yo convertirme en una persona anoréxica sexual, con fantasías románticas, pero que no haya ningún contacto. Y la verdad que durante muchísimos años estuve así, con eso en la cabeza, hasta que, y con problemas con mi marido también, que me ha tenido muchísima paciencia. Y una vez en un grupo, hablando con unas compañeras de grupo de 12 pasos, tocó este tema en un cuarto paso. Y ellas comenzaron a confesar su frustración que tenían respecto a sus parejas, que no tenían, que no funcionaban sexualmente, que no tenían una vida satisfactoria. Y ahí es como que hice un clic, ¿no? De ver lo que le pasaba a otras personas.
y cómo mi situación era diferente, pero no lo podía ver, no lo podía apreciar, no lo podía disfrutar, no lo podía realizar de una manera positiva. Y eso para mí fue un gran cambio, ¿no? O sea que el grupo me ayudó a tener una mejor perspectiva de una vida más natural, más feliz. Sigo siendo una persona muy quisquillosa, pero bueno, ya ablandada por los grupos y por gracias a mis compañeros de grupo, me han ayudado muchísimo en este tema y hoy tengo una perspectiva más feliz. Gracias, sigo en la reunión. Gracias, pues ahora sí vamos a la conclusión. Adelante, Víctor. Buen tema. Bien, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Claro que sí, Víctor. Dice, ¿cuáles situaciones sexuales me han producido sensación de inquietud, amargura, frustración o depresión? La violación, los toques que me hicieron los adultos y la violación que sufrí en la adolescencia. De ahí fue una situación que viví muy traumática. En principio, la primera persona que me tocó fue un conflicto emocional bastante grave para mí. Porque, ¿por qué? Bueno, pues porque como hablé y dije la verdad, pero los adultos la tomaron mal. Mi madre debió haberles dicho a las vecinas lo que había pasado. Y, y eso me segregó de los demás niños y niñas y produjo en mí una confusión de valores. Si digo la verdad, me tratan mal. Si digo mentiras, me tratan bien. Hubo una confusión de valores ahí, en ese aspecto. Bueno, el, para mí, todos estos hechos me convirtieron en una persona, en un joven tímido, pero con mucha neurosis, porque desde niño empecé a defenderme de las demás personas, de los adultos y de los niños, con lo que yo tuviera en la mano. Recuerdo que en alguna ocasión hasta una persona, un niño que era más grande que nosotros, le quitaba las cosas a otro niño más pequeño. Y cuando él me dijo, me dio tanto enojo que agarré una escoba y le pegué, estaba sentado y le pegué en la espalda con la escoba y la quebré. El, este asunto, ¿verdad? De, de la sexualidad, sexualidad no es sexo. Hay que definir bien lo que es sexualidad y lo que es sexo. Porque el sexo es parte de la sexualidad, pero sexualidad no es sexo. Y uno tiene que definirlo bien. La sexualidad tiene 5 objetivos. Yo tuve que estudiar sobre este asunto, en, sobre qué es la sexualidad, cómo funciona. Y conseguí por ahí un libro muy bonito que se llama Amor, de Pierre Lanares, de un francés, L'Amour de Pierre Lanares, donde hablaba de la sexualidad desde la infancia hasta la edad adulta y de la manera adecuada de desarrollarse sexualmente. Dentro de la sexualidad, cómo desarrollarse dentro de la sexualidad, porque la sexualidad no es sexo.
La sexualidad es una energía emocional que nosotros poseemos, ¿verdad? Y que a través de toda nuestra piel recibe, recibe energías que mi cerebro valora de forma diferente. Y gracias a esta energía, ¿verdad? Puedo definir cuando alguien me habla con amor o cuando alguien me habla con agresividad o me habla en segundo plano, ¿verdad? O te digo a ti, Juana, para que lo escuches tú, Francisca. Bueno, pues entonces el asunto es este, que esos actos que yo viví, ¿verdad? No me permitieron desarrollar una adolescencia sana, sex, dentro de la sexualidad, no dentro de lo sexual, dentro de la sexualidad. El trabajo que yo tuve conmigo para ordenar mi mente y para poder tener orden en el plano sexual, fue importante trabajarlo, trabajar el concepto de la sexualidad. Porque si no tienes un concepto claro de lo que es la sexualidad y solamente estás pensando en el sexo, pues estás completamente equivocado. El primer objetivo de la sexualidad es la unidad de la familia. El segundo objetivo de la sexualidad es el, la unidad en la sociedad. El objetivo número 3 de la sexualidad es la búsqueda de una pareja. El cuarto objetivo de la sexualidad es tener sexo para procrear, para tener hijos, o bien para alcanzar un estado anímico entre la pareja y poder lograr el quinto objetivo de la sexualidad, que es la unidad de la familia, la unidad matrimonial, vaya, ¿sí? Entre esposo y esposa. Pero cuando se llega ya con muchos problemas por cuestiones de sexo, por haber hecho mal uso del sexo y por no entender el objetivo de esta realidad, eh, las personas llegan a sus lechos, cada quien con su bagaje de broncas. Por eso, para el alcohólico parecía bien romper sus fibras morales cuando estaba bebiendo. El neurótico, en su arrepentimiento, buscaba conciliarse, algunos buscaban conciliarse a través del sexo. Pero al final de cuentas volvía a ser el mismo, porque el problema no era eso, no era la reconciliación. El problema era arreglar lo que estaba mal dentro de nuestro mundo interno. Necesitábamos un objetivo claro de lo que somos como seres sexuados, cómo somos realmente. Entonces, pues existen muchas deformaciones de la sexualidad y por lo tanto existen muchas deformaciones de la forma o actos sexuales, porque lo toman como un principal objetivo, olvidándose del objetivo principal. Y el objetivo principal es aprender a vivir con una pareja y aprender a desarrollar el amor familiar. Y eso no lo puede lograr el enfermo porque está desenfocado de la realidad de la sexualidad. No la comprende. Lo que debería de ser un motivo de unidad, un motivo de felicidad, de gozo y satisfacción, el sexo dentro de la sexualidad, no lo es. Se convierte en una maldición para el ser humano. ¿Por qué? Porque lo utiliza inadecuadamente. Lo utiliza con fines egocéntricos, egoístas.
Y ese es el problema básico del enfermo mental. Aunque no les guste a algunos que digan que son enfermos mentales como yo, pero de todas maneras son enfermos mentales. Si no, vea el segundo paso. El segundo paso dice, llegamos al convencimiento de que, de que no teníamos un sano juicio, que Dios nos devolvería el sano juicio. Por lo tanto, tengo que aceptar que no tengo sano juicio, que mis ideas no son claras, ni son buenas, ni son basadas en una realidad, sino solamente en una escuela de la calle, en dichos, pero nada claro y definido. Bueno, hasta aquí lo dejo, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos al siguiente párrafo, que es el 46. A ver, Dice, espera, permíteme un momento, ¿qué horas son ya, amiga? a ver, aquí son las 2:08. Las 2:08. Ah, Bueno, tenemos una hora con esto, vámonos con la segunda hora con el con- compartimiento de las personas. ok, me parece muy bien, Víctor. Bueno, pues vamos, compañeros, a la siguiente etapa de preguntas y respuestas. Pueden ser de esto que se vio ahorita o preguntas personales. Pueden ir levantando sus manitas. Hasta aquí le dejamos, hasta el 46 nos quedamos para que tengamos presente para la próxima semana. Pueden hacer sus preguntas, compañeros, de viva voz o a través del chat. Ya tengo manita levantada. Adelante, Ángeles. Bueno, yo quedé ahí como con una discrepancia frente a esos aprendizajes de la calle, porque yo dije, no, eso no puede ser, porque pues igual, o sea, no de pronto se, se, se toma estos temas con situaciones de haber tenido unas aventuras callejeras, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene una experiencia diferente y a veces esas experiencias fueron en el momento en que uno no sabía las cosas, o sea, no, desconocimiento, que pues uno estando niño, ya no se está grabando, ¿cierto? Estando niño, pues uno no sabe nada y uno pues simplemente como que, o sea, se experimentan ciertas Sí se está situaciones, pero nunca grabando, con conciencia. ¿Cómo? sí se está grabando. ¿Se está grabando? Sí, es que estas juntas aquí en el grupo se graban todas. Ah, ok, bueno. Sí. Bueno, igual era como esa inquietud. Gracias, esa discrepancia, gracias. Adelante, Víctor. No sé si deseas compartir algo a la compañera Ángeles. Ok, bueno, que aquí la situación está en entender. Ay, caray. Ay, parece que voy en la estratosfera. Bueno, este, aquí lo interesante del asunto es entender que dentro de nuestro mundo de la inocencia, que fueron algunos años de inocencia donde nosotros no decidimos por nosotros, sino que los instintos y los adultos decidieron por nosotros. En esta parte de los 0 años, desde que nacimos, hasta los 12 años, pudiéramos pensar que es la parte de la inocencia. ¿Por qué? Porque un niño de 8 años no tiene un sano juicio. Un niño de 5 años tampoco tiene sano juicio. Un niño de 3 menos. Entonces, cuando los adultos valoran los recuerdos infantiles y le ponen esquemas, o vaya, tratan de traducirlo a su manera, su memoria les falla. ¿Por qué? Porque no pueden tener el juicio completo, porque en esa edad no tenían capacidad para juzgar.
No sabía si era bueno o si era malo. Se intuía que era malo, porque los niños son influenciables por los adultos. Pero dentro de esa inocencia, los instintos estaban tomando decisiones por nosotros. Y no solamente los instintos, sino que dentro del instinto está una energía que se llama temperamento. Y hay 3 tipos de temperamento. Sencillo, claro, 3 tipos de temperamento desde la infancia. ¿Cuáles son esos 3 tipos de temperamento? El difícil, el regular y el fácil. Así que son 3 tipos de temperamento. Aquí debemos nosotros de entender qué tipo de temperamento tuviste cuando niño. ¿Difícil? O sea, ¿no te dejabas? ¿Eras enérgico? Si tuviste un temperamento fácil, eso te hizo tener adaptabilidad. Era una forma de refugiarse. No reacciono con los adultos para que no me peguen. Esa era la estrategia de salvación. Pero el instinto estaba tomando el refuerzo ese. El instinto estaba tomando esa decisión, no tú, porque tú no razonabas, ni siquiera pensabas, ¿no? No podíamos pensar, no podíamos razonar en esa edad. Es más, ni sabíamos ni leer, ni escribir, menos pensar. Estábamos absorbiendo, ¿qué? Las imágenes y los sonidos. Posteriormente vino del lenguaje visual al lenguaje verbal. Es decir, ponerle el nombre a las figuras. Árbol, casa, ventana, pared, papá, mamá. ¿Cómo podíamos pensar así? No había capacidad de razonamiento. Los instintos estaban tomando decisiones. Luego, con los eventos accidentales que tuvimos con los adultos, o las formas de ser de los adultos. Ahorita alguien hablaba de una situación, se llama marcar al niño. Cuando un adulto marca a un niño con la palabra o con un acto, lo marca. Y esa marca le va perjudicando porque si bien se oculta, se vuelve subconsciente. Y el niño cuando crece, cuando tiene 12, 13 años, no se da cuenta de lo que vivió. Se da cuenta de lo que vivió. Muchas memorias se perdieron, pero están ahí. Se perdieron en nuestro nivel consciente, pero están ahí. El 97% de nuestras memorias no las recordamos. El 3% las recordamos, pero el 97% no. Y todo esto es parte de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque a través de la sexualidad nosotros aprendemos, absorbemos emociones, absorbemos sentimientos, revaloramos y valoramos. Estamos desarrollando un juicio. Si llegamos al segundo paso donde nos dice que no teníamos sano juicio, que nuestras ideas nos llevaron a la locura y a las gradas de la muerte. O sea que estuvimos a punto de morir por nuestra manera de ser. Y estuvimos a punto de matar. Y algunos no estuvieron a punto de morir, se murieron. Y otros mataron, asesinaron. Y no verbalmente, de real. En un enojo, en un impulso, en un coraje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del descontrol emocional que tiene el individuo y la ignorancia que tiene de sí mismo. De eso estamos hablando.
de una falta de comprensión emocional de sí mismo. Cómo las personas que nos criaron eran personas aparentemente cultas porque calzaban, vestían, pero eran ignorantes de ellos mismos. No sabían cómo educar a los hijos, cada quien hacía como podía. La educación estatal no sirve, no funciona, da mala formación, no sirve. Enseña actitudes que son inadecuadas para desarrollar la salud mental y emocional. Ahora que en las escuelas se está estableciendo el hecho de hablar de las emociones con los niños desde el desde el kindergarten, ¿verdad? Hablar de las emociones con los niños, enseñarlos a expresarse libremente, ¿verdad? Bueno, eso es una oportunidad, pero nuestra sociedad está envenenada y por todas partes la familia es la que sufre, por todas partes, en cualquier nivel que te encuentres, económicamente hablando. Si eres millonario, si eres intermedio o si eres pobre, de todas formas, Juan te llamas. O sea, de todas maneras, eres un ser humano que naciste, que naciste, creciste, pero nunca pudiste comprender tu situación interior hasta que llegamos a un grupo y empezamos a ordenar las cosas de nuestro interior. Así que no entendíamos lo que era la sexualidad y todavía muchos de adultos no lo entienden, no saben qué es la sexualidad. Por eso cuando uno tiene una terapia de sexualidad con alguien, pues uno va a procurar hablarle precisamente, primeramente, del concepto claro y definido de lo que es la sexualidad. Y luego, cuál es el uso adecuado del sexo. Y por qué las emociones dentro del plano sexual. Y por qué la importancia de la comunicación dentro de los actos sexuales. Dicen la mayoría, es que yo me separé por incompatibilidad sexual. No es cierto. Te separaste porque eres egoísta, porque eres incapaz de llevar una responsabilidad, porque eres débil de carácter, porque eres un irresponsable, porque no amas, porque buscas tu autosatisfacción, eres un egoísta. Por eso te separaste, no que por incompatibilidad sexual. No es cierto eso. Mejor hubieras dicho, me divorcié porque eran demasiados los golpes que estaba recibiendo de la persona. Punto. Pero eso de la incompatibilidad sexual no es cierto. Todos los seres humanos son compatibles sexualmente. Todos los seres humanos. Pero para lograr una compatibilidad sexual, pues hay que trabajar una terapia para que entiendan de lo que se trata el asunto. Así es que hablar de sexo y hablar de sexualidad son dos cosas diferentes. ¿Sí? El sexo, como comúnmente lo hacen las personas, no es el adecuado. Y la sexualidad nos enseña el por qué y para qué fue puesto en nuestros cuerpos la sexualidad, que motiva a muchas emociones. En fin, hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos con una manita, no hay preguntas en el chat. Maribel, adelante. Muchas gracias, compañeros. Soy Maribel, hija de padre alcohólico y soy codependiente.
expresaré sobre una experiencia, fortaleza y esperanza de una situación vivida. Yo duré 3 años y 3 meses con una persona que al principio no sabía pues en realidad el nivel de alcoholismo que tenía. Cuando yo entré en el ámbito pues de la familia y observé varias cosas. Em, yo siento que yo duré mucho en la relación sabiendo que yo tenía programa. Lo que pasa que como codependiente pues quise ser rescatadora y, y comprender la situación. Pero en esta parte de que están en este tema de la sexualidad, yo recuerdo que él al principio me decía que, y me ayudó, por cierto, mucho porque yo tenía una distorsión sexual pues muy activa y muy distorsionada. Y él decía que el sexo en ese entonces, me imagino que sí, era parte secundaria de una relación. Entonces, ese rechazo constante era como que me bajó los niveles a mí de, esa, de ese vínculo. Eh, con el paso pues de los años, pues sí se tenía, pero no tan activamente como lo venía yo manejando durante tiempos atrás. Eh, Cuando yo empecé pues a observar situaciones, empecé yo a poner mis límites y indiscutiblemente pues él me dijo que no podía cambiar porque esa era su personalidad. Entonces, por más que a mí me dolió, tuve que soltarlo. Sí me dio mucho sentimiento y mucha cuestión, pero yo creo que fue una decisión que tomé y, y me causó pues mucha ansiedad. Estuve eh, tratando pues de aceptar la situación, pero ya ahora llevo 8 meses en que estoy pues en el proceso de aceptar que ahí no es. Eh, Mi pregunta con respecto, bueno, al tema, ¿qué tanto fue sano en esa experiencia de yo sentirme rechazada a la par de una persona con problemas severos de alcoholismo? Porque era algo que yo no, o sea, yo lo había vivido con mi papá, pero con respecto a este tema, ¿no? Y sí me sentí pues rechazada, me sentí muy vulnerable al punto que se me activó ya lo que fue el control, pero por las herramientas y por el programa, yo sí empecé a observar que ya eso ya estaba sobresaliendo. Entonces empecé como a tener crisis severas pues, a manipular pues, la situación y a querer pues imponer. Entonces me retiré, pero sí. Y después me agarró como esa ansiedad como de humillación, de llamar, insistir, pero no, eso ya está eliminado. Entonces esa es mi aporte y muchísimas gracias por su escucha, compañeros. Gracias. Cierro mi. Gracias, Maribel. No sé si quieres comentarle algo, Víctor, a la compañera. Bien, ok. ¿Qué es lo que podemos notar o podemos ver en lo que la compañera nos ha hablado? Podemos notar primeramente que viene ella con un problema de dependencia emocional, codependencia. Y luego tenemos a un alcohólico que tiende a ser narcisista, porque primeramente se niega a cambiar. Es decir, yo no voy a cambiar. Si quieres cambiar, cambia tú. Sí, es que esa es mi personalidad. No es cierto, esa no es su personalidad.
Pero mm, mm, la cuestión es que él lo afirma de esa manera, ¿no? Porque es una manera de evadir la responsabilidad de cambiar o de ser diferente. Bueno, el asunto aquí que es que toda esa acción generó o activó más todavía la esencia de la enfermedad de la codependiente. ¿Cuál es la esencia del codependiente? Como es la esencia de muchas enfermedades emocionales, la ansiedad. En la ansiedad, ¿verdad? ¿Por qué ansiedad? Porque en el momento hay un trauma. Un trauma es un evento donde se involucran varias emociones. Y aquí vemos, por ejemplo, que se involucra primeramente una acción de rechazo, un sentimiento de rechazo. Cuando la persona dependiente emocional que a través del sexo trata de dominar es rechazada, ¿por qué? Bueno, primeramente puede percibir que es ella la que está mal de alguna forma, pero en realidad en su psique está la acción de que ella lo hace porque está buscando amor, está buscando una confirmación de amor a través del sexo. Y como no encuentra tal confirmación de amor, se siente, por un momento, se siente fuera de cuadro, pudieras decirlo así. Su ansiedad se eleva y por eso se actúa de manera contraria. Que se altera, ¿por qué? Porque vienen celos, ¿verdad? El celo activa ¿qué? Activa lo que entendemos por control. Tenemos miedo y tenemos celos de que la persona se vaya, etcétera, o que realmente no nos esté queriendo. Aunque entendemos que no nos ha amado nunca, pero la enferma sí piensa que sí, porque son como dos altivos, dos soberbios que están luchando por ganar su propio sitio. La que se somete o la controladora, al final la controladora, porque el codependiente a veces se somete y a veces controla, y a veces ya se empodera uno y uno se vuelve el principal controlador y el otro se somete, ¿verdad? Pero ambos están luchando por una sola cosa que nunca van a lograr. Tienen una meta y la meta es ser amados, queridos, respetados, pero están luchando contra una imagen de un pasado, que puede ser papá o puede ser algún adulto a quien ellos admiraron mucho, ¿verdad? Y están luchando contra ese pasado y no se dan cuenta. Es un ideal que ellos tienen, una obsesión y una compulsión de lograr que la otra persona le ame. Pero no es una lucha contra la persona presente, es una situación emocional que proviene de un pasado desequilibrado y en su causa presente, que es una acción, que es un acto de reacción, su causa presente es un acto de reacción, una memoria reactiva, ¿sí? Se detona ante esos eventos. Entonces, por eso es que la persona pasa por esa situación. Pero la raíz de todo esto es la ansiedad. La ansiedad, mm, ella convive muy bien con el miedo. Cuando se dispara la ansiedad, se dispara el miedo y cuando se dispara el miedo empieza el control, celo, control, etcétera. Porque ya se está en descontrol. Pero la persona que está ejerciendo el control está en un descontrol interior. Necesita entender su enfermedad de ansiedad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no solamente la puede llevar a eso, sino también a un ataque de pánico.
Un ataque de pánico puede ser un ataque de celo. Una persona que ataca a otra persona, digamos que la mujer ve al hombre con otra persona y en ese momento se pone furiosa y ataca a la otra mujer, etcétera, ¿no? ¿Qué me quieres quitar a mi marido? Y que, guau, 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 y que, ¿no? Entonces, eso es un ataque de pánico, porque tiene horror que su pareja se aparte de ella, porque no tiene seguridad en ella misma, no tiene seguridad en ella misma es insegura y está buscando seguridad a través del respaldo de una persona. Pero la ansiedad es la raíz de su problema. Es la raíz de su problema. Y si no ataca la causa primaria, que es la ansiedad, pues va a seguir dando vueltas ahí a las cosas y va a ser como que sí, como que no, y como que sí, como que avanza y como que no avanza. No va, porque el programa no va a poder lograr recuperarse, o sea, sanarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque el programa lo dice, pues. Tenemos que ir a la causa. Dios trabaja con causa y efecto. Si usted está atacando un efecto, no va a la causa. Usted está atacando la codependencia y eso es un efecto de la ansiedad. Es una máscara de la ansiedad. Ahora, el origen de la ansiedad, ¿cuál es? La ansiedad es una energía que está en el instinto natural, que nos ayuda a movernos, a trabajar, a soñar, a pensar, a realizar cosas. Pero cuando se sale de control, nos perdemos completamente del panorama, del objetivo real de la vida. Entonces, y es por eso que el origen de que la ansiedad se dispare, ¿verdad? Es pensamientos infantiles deformados. Esos son los orígenes. Es un pensamiento infantil deformado con respecto a esa relación. Y eso lo podemos encontrar en la causa remota, ¿verdad? O sea, allá en el cuarto paso se puede ver, o si no encontramos la idea clara, pues ya tenemos un elemento para empezar a trabajar el, con, con la continuación del cuarto y quinto paso, que es el 10º paso, que es lo que nosotros reconocemos como la causa presente, ¿verdad? Porque ninguna emoción puede sanarse con el pasado, se sana con el presente. Aun cuando una persona dice que, ay, es que ese cuarto paso es que ya hablé con el padrino, la madrina, o el terapeuta, o el sacerdote, o el ministro religioso, con quiera que sea que hayas hablado, lo hiciste en tiempo presente y no en tiempo pasado. Tu pasado no puede sanar. Lo que sanan son tus emociones, porque ellas siguen estando ahí. Tus memorias emocionales siguen estando ahí. Y esas son las que tienen que sanar. Bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, no sé si haya más preguntas, Gracias. compañeros. Recuerdo que debe de ser de viva voz o a través del chat, como gusten. De las dos opciones les damos lectura a las del chat. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda, ¿no? Entonces ahora sí nos vamos a ir muy, muy temprano. Nadie, compañeros, no tiene una duda. Bueno, yo aprovecho, Víctor. Bueno, hace ratito que estábamos en la pregunta, en el párrafo sobre que la persona bebedora pierde familia, trabajo, etcétera. Lo comprendí, pero de la forma de alguien alcohólico, ¿no? Cómo se manifiesta en una persona neurótica, ¿no? Esta parte de pues de la derrota o de la pérdida de, de trabajo, familia, etcétera. Si no lo podías ampliar un poquito más.
Gracias, Víctor. Bien, en la neurosis, ¿verdad? Que es una variante emocional, la neurosis es una variante emocional patológica. En esta situación, por ejemplo, está el joven que prepotente, cree que siempre puede, que no le gusta que lo manden y que puede abandonar los trabajos con facilidad y agarrar otro trabajo y volver a empezar y así anda rodando de trabajo en trabajo, ¿no? Luego está el adulto, o vaya, también el joven que es neurótico, pero tiende a ser más responsable, tiende a buscar más la seguridad, sí, busca la seguridad económica, etcétera, porque casi la mayor parte de los neuróticos eh, son personas inteligentes, muy astutas y tienen gran capacidad para lograr tener posiciones buenas dentro de la sociedad y también ganar bien económicamente. Sí. Pero el asunto aquí está, el problema está no en el hecho del abandono del trabajo, está en la destrucción de su familia. Porque el enfermo, por ejemplo, vemos a un cuadro de familia patológico donde la esposa tiene 3 hijos y él, pues, es una persona un negociante que gana muy buen dinero, ¿sí? Pero a su esposa la tiene sometida. La empezó a someter desde que se unió a ella. Y a él lo trata como si él fuera el rey y ella la esclava. Y ella ha aprendido a someterse a tal grado, de que aún los niños están bajo el control de él a través de ella. Y, y ella es cortada de sus íntimos amigos, o sea, ya no tiene íntimos amigos, y tampoco con su familia. Y cuando en su familia le hablan del problema, ella se molesta, se enoja y ya no quiere regresar a verlos. Eso es un cuadro patológico de la enfermedad, ¿sí? Cuando llegamos ya a un asunto donde ya estamos hablando del síndrome de Estocolmo, donde la persona secuestrada logra amar al secuestrador y se une al proyecto del secuestrador. Eh, el, el síndrome es bastante amplio, pero en este cuadro se nota bastante bien. Lamentablemente hay muchas partes, hay mucha gente así, que está atada a una persona, que inclusive pueden cambiarla de país y viajar. ¿Por qué el país? Porque de esa manera la tiene en mayor control la persona, a la otra persona. Y aunque él trabaja en un país y va a trabajar el país durante tanto tiempo y regresa a su casa durante tanto tiempo, y la tiene sometida. Y la persona ha aprendido a someterse como como, como el síndrome del elefante, ¿verdad? Que cuando bebé lo amarraban con una cadena y aprendió a vivir encadenado, y ya siendo grande le ponen una cadena pequeñísima y apenas meten ahí
la estaca, pero no se jala el elefante, porque aprendió a estar encadenado. Llegó a comprender que no iba a poder salir de ahí, y por eso se queda bailando al son de su corazón. No tiene libertad, le cortaron la libertad, le rompieron esa visión de libertad al elefante. Bueno, lo mismo sucede con las personas que son sometidas por una persona narcisista. Estamos viendo un cuadro crónico en ese aspecto. Pero el abandonar los trabajos a veces se abandonan porque se tiene miedo. Como neurosis, se tiene miedo, por ejemplo, a fallar. Tiene miedo al fracaso. Y aunque puede estar trabajando por algún momento, pero en algún momento le surge una psicosis en ese aspecto, un miedo, un temor en ese aspecto. Y tiene la sensación de que va a ser despedido, perdón, intempestivamente. Nadie lo está despidiendo y nadie está pensando en eso, pero ella sí. Y eso puede hacer que la persona abandone su trabajo, pero regularmente el neurótico promedio es una persona que tiene un trabajo independiente, porque no le gusta que lo manden. Le gusta ordenar, le gusta mandar, pero no le gusta que lo manden. ¿Sí? Así que, en fin, la pérdida de trabajo por la neurosis es, por ejemplo, cuando una persona entra en una depresión y ya no puede ir a trabajar. Entonces, le dan un tiempo para que supere su depresión, pero no la supera. Tiene que dejar el trabajo. Esa es otra manera, ¿no? De abandonar o dejar el trabajo. Y así pudiéramos ver una sinfín de situaciones que se ven, pero la ruptura principal es en el hogar. El trabajo es un paquete, pudiéramos decir, hasta cierto punto secundario, pero el problema está en la persona y su problema está en el seno de su familia, ¿verdad? Ahí es donde se viven los golpes, donde también se viven violaciones, donde también se viven amenazas por ese tipo de neurosis, ¿no? ¿Verdad? En fin. Ok, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a una pregunta que hay en el chat. Dice, buenas tardes, comprendí que la inseguridad viene por una memoria infantil, pero entonces, ¿cómo puedo eliminar o transformar esa memoria? Gracias. Adelante, Víctor. Bueno, en primer lugar, si cuando vamos entendiendo esto, tenemos que hacer un diagnóstico. Es decir, tenemos que hacer una serie de preguntas para comprender cuál fue la raíz para poder racionalizar la manera en que se deformó el pensamiento infantil o el juicio infantil, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos comprendiendo eso, pero eso no va a ser suficiente, eso simplemente va a ser una motivación para el cambio, pero va a servir de mucho. Donde nosotros vamos a cambiar es en el 10º paso. Detecta, admite y corrige. Lo que te toca, te checa. ¿Por qué el 10º paso? Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. ¿Por qué el 10º paso? Porque ahí es donde la persona realmente crece en inteligencia emocional. Porque a través de su análisis diario, de su manera de pensar, de su comportamiento, de sus reacciones ante diversos eventos positivos y negativos,
Entonces vamos entendiendo su estructura emocional y cuáles son las cosas que necesita cambiar. Y entonces empezamos a trabajar con un programa, ¿verdad? Para cambiarle la información a la memoria de reacción que está puesta en el instinto natural. No es el pasado, es una memoria que quedó por causa del pasado. Es como si yo lanzo una piedra y quiebro una ventana. El pasado fue desde el momento que agarré la piedra y se la tiré a la ventana. Todo el trayecto que llevó la piedra hasta la ventana. La primera causa fui yo. Pero la ventana es la causa secundaria. Y de aquí, de esta causa secundaria, se convierte para nosotros, porque ya no existe la causa primaria, pero quedó una causa secundaria y esa causa secundaria se convierte en una causa primaria. Veamos por qué. Bueno, porque en el momento en que está el vidrio roto, digamos que ese vidrio roto es la memoria que queda establecida por causa del pasado, pero el pasado ya no está ahí. Lo que quedó es la memoria de reacción. Por eso cuando una persona mira en un programa o qué sé yo, mira ciertas actitudes, sufre ciertas reacciones. ¿Por qué? Por causa del pasado. Ahora, puede ver en un álbum fotográfico, puede ver personas y con algunas fotografías va a llorar y con otras se va a enojar y con otras se va a sentir frustrado. ¿Pero qué le están haciendo las fotografías? Nada. ¿Cuál es el problema? Todo el problema está en sus pensamientos, en su manera de ver esas fotos. Porque si esas fotos que le hacen llorar se las muestran a otra persona que no tiene nada que ver con eso, pues no va a sentir nada, ni va a pensar nada, ¿no? Porque el problema no es la foto, el problema es el recuerdo, es la memoria reactiva del instinto. Y esa memoria hay que cambiarla, hay que cambiarle la información. Y para eso, pues, primero tenemos que aprender a desactivarla y luego transformar el pensamiento y hacer una estrategia de ataque para transformar ese aspecto. ¿Por qué? Porque va a sufrir. La persona cuando esté tratando de cambiar ese defecto de carácter, esa memoria reactiva, va a sufrir. Va a sufrir un síndrome de abstinencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no le va a dar rienda suelta a su situación, a sus cosas. Y si entiendes que ese es pensamiento lo que te genera ansiedad, pero tienes que controlar la ansiedad al mismo tiempo. Tienes que conocerla y controlarla a través de unos ejercicios de respiración, algunas técnicas de autocontrol. Y ¿por qué? Porque es necesario. Es necesario. Porque la mente está obsesiva. Y tenemos que romper con esa obsesión, ese encadenamiento. Es un trabajo el que se tiene que hacer ahí, donde la persona misma tiene que usar las herramientas que uno le dice, porque si las usa adecuadamente va a poder liberarse. Si no, pues ahí va a seguir dándole vuelta a las cosas. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna duda? Bueno, no hay nada en el chat.
¿Quién dijo yo? Creo que ya no hay preguntas. Pues vámonos. Vámonos, Víctor, ahora nos vamos muy temprano. No, tan temprano, faltan 9 minutos para la hora. Bueno, acá a las 3 de la tarde, ya acá ya está pegando el calor. Bueno, pues compañeritos, pues si ya no hay más preguntas, más inquietudes, pues vamos a finalizar la reunión, como de costumbre, con la oración de la responsabilidad y la de la serenidad. Le pido a Víctor que nos guíe de buena voluntad y quien gusta acompañarnos, adelante, Víctor. Bueno, pues los que deseen acompañarnos pueden abrir su micrófono. Ok, bueno. Yo soy responsable Yo Yo soy soy Yo soy responsable responsable cuando cualquiera y donde quiera donde quiera, cuando cualquiera y Cuando donde quiera cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. extiende su mano pidiendo extienda su mano pidiendo ayuda. pidiendo ayuda. Quiero que la mano de NA Quiero que la mano de quiero NA que la mano de NA siempre esté ahí siempre siempre esté ahí. y por esto yo soy responsable. Por Y eso por esto yo soy Soy responsable. responsable. Dios mío, Dios Dios mío, mío, Dios mío, concédeme la serenidad concédeme la concédeme la la serenidad serenidad para para aceptar aceptar las cosas cosas que que no no puedo puedo cambiar. cambiar. para para aceptar las aceptar las cosas cosas que no que no puedo puedo cambiar. cambiar. Valor Valor para cambiar aquellas que sí puedo. para cambiar las Valor para Valor Valor para para cambiar cambiar. que sí puedo. aquellas que sí y sabiduría Y sabiduría Y sabiduría para discernir la diferencia. para discernir discernir la la diferencia. diferencia. Gracias por el servicio. Dios, 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 que se haga tu voluntad que se que haga tu se voluntad haga tu Haga tu voluntad voluntad y y no no la la mía. mía. y no la y mía. no la mía. Ok, Gracias. gracias a todos, gracias a Gracias, todas. gracias. Sean Gracias. felices. Gracias. Buen día. Eh, Gracias.